dentro de la Expo, permitirnos el espacio de hacer la jornada. En este año vamos a tener 4 charlas. La primera va a estar a cargo del ingeniero Héctor Carta, del INTA 9 de Julio, pasado y presente del clima regional, cuestiones a tener en cuenta para la producción ganadera actual. La segunda charla va a ser sobre manejo de pasturas base alfalfa de alta producción, a cargo del ingeniero Juan Matera, del INTA Pergamino. La tercera charla, por una cuestión personal, no pudo venir Aníbal por domingo, así que vamos a estar con una charla sobre estrategias de manejo para el uso de agua y nutrientes en lotes de la zona, a cargo nuestro, y también una experiencia en campos de producción de pasturas, a cargo del ingeniero agrónomo Eduardo Mosquera, de APRESID, y Santiago Pascuet. Y la última charla va a ser de dónde venimos y hacia dónde vamos, a cargo de Ulises Forte, de Federación Agraria y actualmente presidente del IPCBA. Así que ya los dejo con el ingeniero Carta. Bueno, buenas tardes a todos, gracias Gonzalo. Bueno, una alegría de compartir nuevamente. El año pasado estuve acá, me dijeron que les interesó la charla de clima que les di, no sé si alguno estuvo, y me pidieron que la reiterara. Yo primero, por eso quiero aclarar que no soy climatólogo, o sea que hablo de cara dura nomás. Voy a tratar, no voy a darle pronóstico, porque yo no, voy a dar los pronósticos que da el INTA, que tienen los especialistas. Les voy a mostrar cómo lo pueden ver ustedes por internet. El que entra en internet lo va a ver, son semanales y van a ver algunas cuestiones que hay un montón de información en los pronósticos que brinda el Instituto de Clima y Agua. Pero la idea de la charla es tratar de explicarles cómo es el clima de nuestra región acá del centro-oeste, de la región pampeana, ¿no? Cómo son los procesos del niño, niña, neutro, un poco para que lo entiendan, por lo menos lo que se sabe hasta ahora, y en cierta manera cómo usarlos, para bien o para mal, en sentido de cómo aprovecharlo o cómo prevenirse. Ver un poco el clima del punto de vista del pasado, o sea, el clima es algo que no es algo, es dinámico en el largo plazo, por eso vamos a hablar un poco de los ciclos anuales y del largo plazo, para que vean que hay cosas que se repiten. Y eso relacionarlo con la topografía. La topografía se denomina técnicamente geomorfología, o sea, la forma que tiene la Tierra en nuestra zona, para que veamos que la provincia de Buenos Aires no es igual. Uno la ve el satélite y la ve toda igual y no es así. Yo no sé si leyeron lo que les puse. Había bajado de YouTube a Lelutier cantando esto, pero es cierto, en general, salvo los años de inundaciones, todos piden que les llueva, ¿no? O sea, eso refleja la danza, pero bueno. Eso es lo que se ve de una imagen satelital. Hoy la internet es algo extraordinario, ¿no? Vemos un montón de información, pero ahí está Bolívar y dentro de todo se ve un conjunto de cosas que muchas veces no se interpreta. Pero en la provincia de Buenos Aires no es toda igual. Eso es un esquema. Nosotros estamos en este sector que se llama la Pampa Arenosa, pero ven que está la Pampa Ondulada, que está el sudoeste, está la Cuenca del Salado, hay zonas con serranías como la Tandil y Ventana, hay zonas depresivas como la zona de la Prida, pero toda esta zona es lo que se denomina la Pampa Arenosa, porque tuvo un origen allá lejos y hace tiempo. En general, los suelos de la región pampeana vienen de la cordillera de los Andes. Hubo una época muy, muy lejana que en esto de la cordillera hubo actividad volcánica. Ustedes vieron que no sé si se acuerdan, el volcán Hudson, el año... fue el año... Bueno, yo estaba en Comodoro Rivadavia cuando fue, y se dio la casualidad de que esa semana el viento fue al revés de lo que... El viento en el sur viene para acá. Esa semana se fue para el sur y se fue para Santa Cruz. Entonces hubo la gran mortandad. Pero bueno, hubo una época de mucha actividad volcánica, las partículas vinieron para acá y se fueron cayendo. Las partículas más pesadas cayeron antes, por eso la Pampa tiene
arena, nosotros también, y San Pedro tiene suelos arcillosos. Más o menos en forma resumida para que ustedes lo entiendan. Esto, nuestra zona, en un momento fue así. Fue un desierto del Sahara. ¿Qué pasó? Después cambió el clima y se empezó a crecer vegetación. Pero el concepto que les quiero dejar, que el paisaje nuestro fue moldeado por el viento, no fue moldeado por el agua. ¿Entienden? Si hubiese sido moldeado por el agua, seguramente habría ríos o arroyos. Acá salvo el mayor, o sea, como hay en otros lugares. En nuestra geografía, esta es la zona de 9 de julio, que son, si alcanzan a ver, son todo lo que se llama, es la zona de médanos paralelos. Hay un sector grande del noroeste que son así, que son los médanos que se cultivan. Esto es una imagen satelital. Lo rojo que está medio naranja es lo que ustedes ven verde en el campo. Y lo negro es agua. Son los bajos. Los negros son los bajos. Ven que son como parecen costillar. Eso en la zona 9 de julio, Villegas. Pero ustedes acá tienen otra topografía. Por eso, esos 9 de julio con un año de más lluvia, ¿no? Pero miren ustedes cómo son. Son lo que se denominan médanos parabólicos, que son peores todavía, porque son directamente en muchos sectores de ustedes, son ollas. Entonces el agua, ahí la única forma que se va es para abajo o para arriba. Es difícil sacarla por canales. Eso es un año, creo que fue el 2012. Reitero, lo negro es agua y los celestes son rastrojos y lo que tiene tintes rojo naranja son cultivos verdes. Eso es una foto aérea, ahí tienen el bajo, eso es un poco el típico médano parabólico. Lo cual, bueno, crea cuestiones de manejo importantes. Estos son, para que vean lo que son los factores que determinan el clima. Hay muchos factores que son naturales, ¿no? Pero hay otros, ya empiezan a aparecer los que provoca el hombre. De la composición de la atmósfera es a través del monóxido de carbono, el dióxido de carbono que a través de la industria, los autos. Esto del albedo de la superficie es cómo refleja la luz, porque el clima viene del el sol, calienta, el agua es absorbe, o sea, las lluvias vienen del mar. Lo que estamos haciendo al derretir por el calentamiento las masas polares, lo que se llama el albedo, que es lo que refleja la Tierra de la luz que viene, cada vez se refleja menos. Entonces el agua del mar absorbe más energía, evapora más y por eso llueve más. Pero bueno, lo que quiero que entiendan es que hoy ya el hombre está incidiendo en el clima. Lo otro que les quería explicar es que los ciclos en nuestra región hay de ciclos de largo plazo y lo otro que son los ciclos anuales. Los ciclos anuales son los que regularmente se conocen como año niño, niña o neutro, que ahora vamos a explicar cómo se forma. Pero los ciclos de largo plazo, supongo, no sé si lo habrán escuchado los especialistas, Estela Carballo, Sierra. Fíjense, esto es un trabajo que se hizo, que va hace 1000 años atrás, pero acá en 1700 y principio de cuando la Revolución de Mayo, todo este periodo fue un año que se llamó la pequeña edad de hielo, que llovía muy poco. En el Cabildo de Buenos Aires organizaban procesiones, o está registrado año a año, y hacían procesiones para que lloviera, porque se moría la hacienda, o sea, eran seca. Fue una época muy, muy fría y muy seca. Después, el clima se empezó a hacer más húmedo, y acá coincide con la conquista del desierto, y con toda la primera etapa de floreciente del país después de la conquista, o sea, lo que fue la revolución, lo que fue la generación del 80, que ahora después vamos a ver, y que el clima empezó a hacerse más húmedo. Y después, bueno, cayó de vuelta en la década del 30-40. Pero el clima es algo que es variable en el largo plazo también. Hay periodos más secos y periodos más húmedos. Eso, ahora vamos a ver alguna foto. Ahí encontrando, a mí me gusta la historia, y había unos aborígenes que vivían al lado del río Salado, y ellos le pusieron el nombre Tubichamidi, que significa grande chico. ¿Por qué? Porque había años que el río Salado era chiquitito y otros años era enorme. O sea, el nombre reflejaba la realidad de ese lugar. Y en el año 1857, acá no había calentamiento global.
está registrado que entró un barco por la bahía de San Borombón hasta Chascomús, porque en Chascomús estaban cercados, no podían, les llevaban comida. Año 1857, no había, a los pocos años, a los 15 años estaban loteando lotes que estaban todos bajo. Fíjense esto es, ahora van a ver dónde es, septiembre de 1913, que coincide con el ciclo húmedo anterior, ahora lo vamos a ver. Esto es acá en Roque Pérez. Eso es. El puente que está acá. Este puente, esto es eso. Acá está Roque Pérez y creo que Salvador me... Fíjense lo que es el salado cuando se tomó el Google, se tomó eso. O sea, el clima, fíjense acá en el ciclo seco, que ahora lo voy a detallar, esto es La Pampa, esto es Toay, no sé si alguien va a Santa Rosa. Esto es San Luis, pero esto es en La Pampa. Esto es Toay. Todavía está todo cultivado. Ahora te voy a mostrar. Fíjense acá, esto es la lluvia de Santa Rosa, que es lo mismo que Toay. O sea, los ciclos de largo plazo, hasta ahora lo que se ha visto, que de 1875 hasta principios del siglo pasado fue húmedo. Después hay fase de transición, que sigue habiendo años húmedos, pero después entró una fase seca, que fue a mediados de la década del 20 hasta el 50. Ahora lo va a ver. Esta década acá en La Pampa fue más extremo, porque ahí, miren, llovía 300 milímetros al año. Pero después, ¿qué pasó? Empezó a cambiar hasta el 2000. Miren cómo cambió. Llegó hasta cerca años, aparte ven que es muy variable, pero la tendencia está. Ahora igual vamos a ver los datos acá de Bolívar. Este periodo fue un año muy seco. La persona que lee historia, en una época que acá, en la década del 50, hubo que comer pan con harina de mijo. Porque, bueno, coincide con la última fase del periodo seco. Esto, un estudio de INTA en Anguil, estudiaron los caldenes que hay allá. Ustedes saben que hoy hay metodologías que estudian los árboles antiguos, estudian los glaciares, o sea, en el tema de los hielos, ven la climatología, hay árboles de 5.000 años, o sea que con los anillos, el crecimiento de los anillos de un árbol refleja cómo fue el año. Si el crecimiento del anillo es grande, quiere decir que el año fue bueno, llovedor, buena temperatura. Si el anillo es chiquito es porque el árbol creció poco por alguna... Bueno, acá estudiaron los caldenes y ven, fíjense en acá, de la década del 30 al 40, que fue la época más seca, cómo cayó directamente. Después empieza la fase húmeda de vuelta. O sea, el clima es variable. ¿Quién estaría determinando estos ciclos de largo plazo que yo le estoy comentando? Por los especialistas le están atribuyendo, ahora después vamos a ver esto también, pero acá hay un anticiclón que está, se ubica acá entre nuestro país y Brasil. Este anticiclón se mueve y según cómo se aleja o según la posición de ese anticiclón sería el que determina esos ciclos, pero todavía eso está en proceso de estudio. Algunos estudiosos, o sea, hablan de que el ciclo húmedo anterior fuerte fue en esta época, hubo una fase de transición hasta el 25, del 25 al 50 fue la época más seca, ahí empieza a cambiar y ahora vamos a verlo cómo, llegando hasta estamos en el periodo húmedo actual que empezó en el 73, con las inundaciones en el 73. Pero hubo otro periodo húmedo anterior. Los ciclos anuales lo determina el Niño. El Niño se define acá en la altura del trópico, en el Océano Pacífico, cuando se calienta esta zona del mar, o se enfría, si se calienta por determinado nivel, es Niño. Si se enfría por determinado nivel, es Niña. O si no, es neutro, que es lo que aparentemente este año va a ser. Y el otro que juega es porque aquello define la cantidad de frentes que entran. Y este es el que manda la humedad. La humedad que viene al continente la manda este anticiclón de acá. Es un centro de presión que manda la humedad al continente, pero los frentes lo determinan ahí. Es la interacción entre esos dos fenómenos. Por lo menos lo que los meteorólogos están conociendo hasta la fecha. Acá clasificamos los años en función
de lo que son niña y niño. Acá es neutro, acá es niña y acá es niño. Fíjense, el ancho es la sucesión de años, acá son años neutros, pero hay una tendencia estos últimos años a hacer años niños. Acá la fase seca, fíjense que predominan también los años niña. O sea, hay cierta correlación. Bueno, ahí en el fenómeno niño también intervendría la corriente de Humboldt, que es una corriente que va acá en el Pacífico, que lleva frío a esta zona e influiría en eso también. Pero son fenómenos muy complejos, ¿no? Pero que el año sea niña, esto me lo mandó la gente del Instituto de Castelar, porque estábamos analizando los datos de Bolívar. Fíjense que incluso en los años niña, en una serie de 40 años, no son homogéneos. O sea, que el año sea niña no quiere decir que en todas las zonas no va. Hay lugares que le llueve más o menos bien. Acá, Bolívar está por acá, o sea que el concepto, que pues a veces nosotros nos pregunta, la gente cree que es el año niña. El año niño o niña, uno no sabe dónde va a llover. Fíjense lo que pasó el año pasado. El año pasado, si hubiese llovido, era un año niño fuerte, porque tienen distinta intensidad, ¿no? Si hubiese llovido lo que llovió en Santa Fe y Córdoba, seguramente acá hubiese sido un desastre, pero enorme, porque allá llovió mucho. Por eso, lo que se sabe hoy es si el año va a ser niño, niña o neutro. Lo que no se sabe es dónde van a entrar los frentes. Eso no se sabe. No se puede predecir. Y cuando es un año de una característica, tampoco es igual en todo el país. Un indicador que que cada vez la gente lo está marcando es todo el tema de las napas. O sea que las napas, por eso después Gonzalo va a explicar cómo usar la napa como herramienta para aplicar tecnología. Pero Giovalli, que es un especialista de la Universidad de San Luis, en todo el tema napa, él le da mucha importancia al tema de las napas, ¿no? Como factor de inundación, así de peso en cuanto a importancia relativa, ¿no? Sabemos las consecuencias de las inundaciones, ¿no? Desde pérdidas productivas, pérdidas en calidad de suelos, pérdida en todo lo que es los problemas urbanos, la economía, todo, ¿no? O sea, es un problema. Pero miren este dato de INTA Marco Juárez, que ellos midieron, lo azul es la napa, la tienen registrada de 1970 hasta hace poco, 2015. Fíjense cómo ha venido evolucionando la napa. Acá está ya la superficie, o sea, se acercó a la superficie cada vez más. Pero fíjense que es con picos, pero siempre los picos son superadores del anterior. Esto es en buena parte por la lluvia, pero los sistemas de producción también influyen. Y ahora vamos a ver por qué. Esta es la evolución que ha tenido la agricultura en nuestro país desde 1900. Hubo ese pico del periodo húmedo, acá se estancó, el periodo seco, y después vino una segunda expansión. Esto en general, en total. Pero que al principio los que predominaban eran los cultivos como trigo y maíz, pero ahora ¿qué pasa? La soja ha sido la reina en estas últimas décadas. Bueno, esto es como la composición. Ven que el trigo y el maíz eran los más importantes y menos los otros. En cambio, ven que las oleaginosas siempre tuvieron una participación pobre, pero hoy la soja es la... Bueno, en Bolívar pasó lo mismo, ¿no? Son datos de acá del ministerio. Ven que la soja ha sido realmente la reina de estos últimos años. Pero esto es más que nada para que vean un modelo, es más que nada para entender el proceso. Ellos en Marco Juárez hicieron esta estimación y ustedes relaciónenlo con lo que le pasa en el campo. En esa zona el 70% es soja de primera, hay algo de maíz, trigo soja, trigo maíz y pastura. Fíjense los consumos. Una alfalfa consume 1.500 milímetros al año, más o menos, en esa zona. Bueno, ellos ponderaron la superficie y los consumos de agua que hace cada cultivo y les suma 730 milímetros al año para su zona. Si les llueve 900 de promedio, quiere decir que sobran 178. ¿Esos 178 dónde van? ¿A la napa o
En parte van a alimentar. Por eso se explica, entienden por qué esa napa fue creciendo, porque empezó a llover más. Pero imagínense, si se hace una soja anual, como estos últimos años, una soja consume 500 a 600 milímetros. Si hacemos la soja y después todo el barbecho algo se pierde de humedad. ¿Entienden por qué si nos llueve 1000 milímetros, 1200, por qué empieza a sobrar agua, no? Porque hemos cambiado el sistema de producción. En una época había predominio de cultivos pasturas que consumían mucho más y ahora estamos en una agricultura que se consume mucho menos. Esa es una red que después Gonzalo les va a explicar, que sería bueno que esta red se popularice. Es una red que está por internet, que hay en distintos lugares, uno vuelca la información de cómo está la napa en cada lugar. Hay lugares de Bolívar. Y la napa es como el dios ese Jano, creo que era un dios griego que tiene dos caras. Porque puede servirnos para producir, porque si uno sabe dónde está la napa, puede tomar decisiones. Y puede servir también para tomar decisiones en el sentido contrario. Pongo un ejemplo. Si tenemos la napa a menos de 1 metro y el pronóstico de lluvia, el pronóstico de año es niño fuerte, como el año pasado. Y es muy probable que los bajos o no tan bajos, si llueve mucho, se inunden. Porque si la napa está ahí nomás y dan un año muy llovedor, habría que cada uno conoce su campo que pasa en los años llovedores. Ahora, si es como este año, que la napa está alta y tenemos un año neutro o niña, y posiblemente se la puede utilizar para producir más, porque seguramente podemos usar fertilizantes, y ahora después Gonzalo lo va a explicar mejor, pero podemos usar tecnologías para mejorar el rendimiento. O sea, la napa, y este especialista que yo les comenté, Giovalli, él habla que habría que profundizar una red de freatímetros regional, porque a través de la napa se puede predecir, o sea, se pueden armar alertas de qué puede pasar en un determinado lugar según cómo evolucionen las napas. O sea, sería un sistema de alerta para prevenir inundaciones, ¿no? Porque en Intanguil lo midieron y las inundaciones vieron que estaban muy relacionadas con lluvias de 3 años atrás. O sea, en esto falta estudio, pero hay cosas hay indicios que sirven. Sobre esto, Gonzalo. Y los freatímetros son muy baratos, ¿no? Uno tranquilamente, este es un poco más sofisticado, ya tiene una pequeña construcción que no es muy cara tampoco, pero fíjense es un caño con algo que mide la altura y va viendo la evolución. Habría que hacerla en función de un bajo, de una media loma, tener algunos, no solo para varios ambientes, ¿no? Pero no es algo sofisticado. Hoy se venden equipos que tienen un pendrive que le registra cómo fue la variación, pero bueno, no son caros, pero es una sofisticación. Pero miren qué es esto, un caño de agua que tiene un hilo y un peso y mide la profundidad de la napa, no es ninguna tecnología sofisticada. Yendo a Bolívar, estos son los datos que tiene la agencia desde 1900 hasta el 2015, lo estuvimos procesando. La media de todos estos años es de casi 900 milímetros. Esta es la media, fíjense cómo fue la evolución en estos años, los años húmedos. Si tomamos el promedio de 900, acá esto marca la diferencia de cada año con respecto al promedio. Fíjense en el periodo seco, o sea que acá en estos años llovió entre 200 y casi 400 milímetros menos que el promedio. Y acá está lloviendo por encima. Lo que estamos viendo, y se vio también el 9 de julio, que a partir del 2000-2001, la variabilidad, ahora la vamos a ver, climática se acentuó mucho, lo cual implica riesgo desde el punto de vista productivo. Porque hemos pasado de 1000 y pico, 1600 acá, a 500 le pasaron a ustedes. O sea que es como que los contrastes, porque siempre la lluvia fue, digamos, tipo serrucho. Pero estos últimos años como que la variabilidad se está acentuando. Y ahora después voy a mostrar unos datos del 9 de julio. Bueno, esto es cómo llueve a lo largo del año. Siempre en el invierno llueve menos. Y los picos están, en este caso, son de otoño, que son los que explican las inundaciones, ¿no? Porque acá en esta época, cuando llueve mucho acá, ya el agua no se evapora, los cultivos no consumen y ahí es donde vienen los desastres.
Fíjense por décadas. Esto están promediadas las lluvias por décadas. Acá de 1900 hasta el 2015. Fíjense que el cambio, la tendencia se da, como les habíamos explicado, a fines de los 50 empieza a crecer y se hace más marcada después de los 70. Ahora miren esto, acá el año lo clasificamos según el año climático, porque una cosa es el año calendario y otra es el año climático. El año climático, por lo que expliqué antes, empieza en julio. El niño se define en julio. O sea, en julio se sabe si va a ser niño, niña o neutro. Entonces clasificamos los datos de Bolívar en función de ese periodo del año y hay un centro japonés que ha clasificado desde 1900 todos los años según sea niño o niña. Y fíjense, el año niña, que es el rojo, fíjense en primavera, inicio de verano, contra el azul, que es el año niño, fíjense el diferencial de lluvia que hay casi 60, 80 milímetros, esto es promedio, ¿no? Que son los que definen el año para el cultivo de maíz, por ejemplo. Que yo me acuerdo cuando llegué a la zona 9 de julio, el extensionista viejo que había ahí, me decía, y acá supongo que habrá sido igual, me decía, no, esta zona acá no se podía hacer maíz. ¿Por qué? Porque en el ciclo seco, que yo les comenté antes, este periodo era muy crítico. Entonces ahí se hacía sorgo. Bueno, el clima cambió y hay unos maizales extraordinarios. ¿Se entiende, no? El que no entiende, pregunte. Bueno, esto lo quería mostrar que estábamos procesando lo de Bolívar y no terminamos para la charla, pero no está dando igual. Pero fíjense, nosotros en la agencia tenemos las lluvias diarias del 66 hasta ahora, ¿no? Procesamos hasta el 2015. Pero fíjense, ven que es todo serrucho. Como el rojo es la precipitación promedio por lluvia. Y el negro son los días por lluvia, con lluvia por año. Fíjense que del 2000 empiezan a caer los días de lluvia, hay una tendencia, y empieza a crecer la cantidad que llueve por año. Yo se lo mandé a gente que sabe climatología y me dice que es un indicador del cambio climático que está viendo, ¿no? ¿Cuál es el problema de esto? El problema de esto es que al ser lluvias más intensas, el agua cuando llueve el suelo tiene una capacidad para infiltrar. Si le llueve todo de golpe, esa no es lo mismo que si lloviera despacio. Y la otra, el deterioro que tienen los suelos, hay compañeros nuestros que lo han estudiado acá en la zona y en Anguil y en Pico. La degradación del suelo al perder estructura, justamente ahora al que le interesa ese tema, el 20 de julio en la escuela Inchausti hay una charla que se hace junto con la escuela que va a mostrar este tema. La capacidad de infiltración se ve achicada, o sea, llueve más fuerte y la capacidad que entra es más limitada por los pisos de disco, por pérdida de estructura. O sea, el panorama, por eso se inunda también más fácil. O sea, toda esa agua que no entra se va al bajo. ¿Se entiende? Bueno, pronóstico acá hablo por terceros, ¿eh? Hasta ahora también, pero yo acá les quiero mostrar que hay un informe del INTA que es semanal, boletín semanal, ya vienen los números que van. Este es del lunes, del 5, que fue el lunes creo, ¿no? Que es evolución de las actuales condiciones climáticas, tendencia a mediano y largo plazo. Ahí tienen un montón de información. Acá están los pronósticos por día. Bueno, hasta el miércoles, por lo que dicen, no va a llover por unos días. Llega hasta el sábado 10, nosotros estamos acá, ven que no hay lluvia, ¿no? O sea, tienen eso, tienen más info. Yo lo achiqué porque dan ya a más mediano plazo, hasta el 20. Y esto es lo que se está pronosticando. Acá le explico. El pronóstico, eso es el pronóstico niño o niña. Eso es el fenómeno, porque es un fenómeno global. Este fenómeno, acá esta zona está muy estudiada. Hay boyas, todo se maneja por satélite y hay centros que reciben esa información instantánea, porque hay boyas que miden las corrientes del mar, miden la temperatura, porque según la temperatura de acá es donde se define eso. Y el tema es que esto influye en todo el planeta. Entonces, cuando acá hay niño, en otro lugar, cuando el niño acá llueve, acá el niño es lluvia, pero en otro lugar el niño es sequía. Y cuando hay niña, acá sequía, en otro lugar inundación no llueve más. Y el otro fenómeno que influye
acá es pero pasa que acá, como nos compete a Uruguay, Argentina y Brasil, hay mucha menos información. No mucha plata tampoco ponemos para saberlo. Entonces, esto se sabe más, esto mucho menos, pero de a poco se va sabiendo. Esto también influye. Bueno, el año pasado, esto es lo que estaban pronosticando los centros. ¿Ven? El 0 es el año neutro. Cuando nos vamos para arriba es niño y cuando nos vamos para abajo es niña. Fíjense, fue un niño alto porque el tope es 3, se llegó a un valor 2 y pico. Es lo que se estaba pronosticando. Y ven que cada línea es un centro de estudio distinto, pero ven que más o menos todos coinciden. Estaban dando un niño fuerte, y eso sí que los santafesinos y los cordobeses lo sintieron. Bueno, esto es lo de ahora, si no me equivoco. Fíjense, acá está el neutro, fíjense de un año niño cómo bajó y está en la zona de neutralidad. Hay que ver ahora en los próximos 2 meses o hasta, creo que en octubre más o menos. Ahí sí se va a bajar más para acá. Por eso esto lo pueden ver semanalmente ustedes. Entran a la página de Clima y Agua, pronóstico semanal y lo encuentran. Y habla de que, bueno, ellos también se cubren, como todos los meteorólogos, y dicen que al menos niño no va a ser. O sea que este es el último, ¿ven? Hay lluvias esperadas. Dice eso, que siguen las anomalías negativas, o sea que sigue enfriándose esa zona. Bueno. Entremos a la parte ya más productiva. ¿Estamos hasta acá? Nuestra zona, 9 de julio, como expliqué, Bolívar, tienen estos ambientes, que está la loma, la media loma y la laguna, y que tienen características distintas. Esto es un esquema, o sea, es una simplificación, pero las lomas es donde se hace la agricultura, las mejores pasturas. En las medias lomas con gramón se hace la soja, que es la que invadió la soja en la buena época, y acá se hace lo que se puede o no se hace nada. Y en las lagunas, bueno, según el año. Pero normalmente estos ambientes son ambientes de riesgo, hay problemas de sales, los suelos son muy variables, porque vemos por un lado pelo chancho mezclado con gramón, y el tema de eliminarlos cuando hay mucha agua también complica. Son estos ambientes. Este es un ambiente capaz que para festuca y este es un ambiente pelo chancho. Por eso, miren, esto es una imagen Landsat. Esto es 9 de julio, pero acá es lo mismo. Este es un año que fue seco. Fíjese, el bajo lo rojo es alguna gramilla que está. Acuérdense que la imagen es cuando es rojo es verde en el campo. Lo celeste es rastrojo. Y acá lo oscuro es agua. Fíjense esto que pasó en diciembre del año siguiente, de un año al otro. Esto está todo bajo el agua. Entonces son ambientes de riesgo. Entonces, antes de tomar decisiones, de hacer algo, hay que pensarla bien. Acuérdense que estos bajos, son los médanos, que son en la parte donde se hace agricultura, técnicamente son suelos no tan desarrollados, pero son buenos suelos. En cambio, estos suelos de bajos y normalmente tienen el agua muy cerca, tienen una capa con sodio, que es la que en esta época sube, porque esta época no llueve en el invierno, pero el suelo sigue evaporando agua. Entonces, ¿qué pasa? Hay como un tubo, hay un fenómeno que se llama capilaridad, que son como que el suelo tiene tubitos. En esos tubitos, el sol al calentar, aspira esa agua, la evapora, pero el agua esa es la que trae la sal. Por eso la sal aparece en superficie. Después cuando empieza a llover, y lo van a ver una foto de Gonzalo con un ambiente de festuca, se va la sal. Pero por eso, la sal es un elemento que en estos suelos mete ruido. No hay demasiadas alternativas desde el punto de vista forrajera para estos suelos. Nosotros hemos trabajado con maíz de Guinea, que es un sorgo, algunos sorgos adaptados. En la región ha habido algunas experiencias en general no muy concluyentes. Este año vamos a hacer algo con la grama. La grama se adapta bien a este ambiente. Lo que pasa es que es un pasto subtropical. Capaz que después, seguramente Juan, él ha trabajado más que nosotros. Es un pasto para el norte. Pero acá se lo ha querido con distinto éxito. Hay falta información de manejo de esta especie. Ahora con Gonzalo se va a trabajar con Melilotus, porque es una especie que también se adapta a esto, pero en general lo que nosotros aconsejamos para estos ambientes
es lo que llamamos manejo oportunista. Es decir, este año hay buena humedad abajo, el pronóstico hasta ahora viene de año neutro o niña, o sea que lo muy probable es que estos ambientes se puedan de alguna forma cultivar. ¿Cómo? Con estos sorgos, porque el maíz de Guinea, no sé por qué se llama maíz de Guinea, pero son dos sorgos. Este es una opción, que es el sorgo de escoba, y este es son sorgos de INTA que por lo menos hemos evaluado, que ahora vamos a ver, que se adaptan a estos suelos. Bueno, esto lo vamos a pasar. Bueno, ahí me pasé, pero esto es maíz de Guinea. Nosotros tenemos datos de... Ese es un maíz de Guinea en un suelo de festuca, pH 8. Produjo 8.000. Con respecto a estos cultivos, si alguien quiere mejorar estos ambientes porque tiene asegurada la evacuación del agua, el secreto de mejorar estos ambientes es agregando materia orgánica, es decir, rastrojo. La única forma de mejorar esos suelos, pero ustedes, si encaran eso, si alguno decide encarar mejorar esos suelos, porque el secreto está en aportar materia orgánica. Y esto es algo viejo. Hay un profesor de la facultad que murió, que trabajó en esta zona, trabajaba muy vinculado al CREA Ender Sordero, que se llama Jorge Molina, que en realidad la siembra directa nace por él, que él usaba mucho el maíz de Guinea y decía que el maíz de Guinea había que usarlo en estos suelos de acá y aprovecharlos, esto yo lo comenté el año pasado acá, había que aprovechar un 60%, o sea, dejar un remanente de rastrojo que quede de paja, porque esa paja es la que mejora el suelo. Ahora, si ustedes no tienen asegurado la eliminación del agua, yo diría que hagan el manejo oportunista, lo siembran, lo pastorean y el año que viene ven. Pero previo a eso, yo lo que les diría es que hagan un análisis también de suelo, porque los suelos esos con pelo de chancho, hay mucha variabilidad. Nosotros el 9 de julio, en un pelo de chancho que les mostré, que ahora les voy a mostrar, tenía pH 9. Pero hicimos un trabajo, quisimos hacer un trabajo en un suelo con pelo de chancho y tenía pH 10. Usted dice, sí, de 9 a 10, y no hay tanta diferencia. Sí, porque la escala es logarítmica, o sea, es una escala matemática, que el pH neutro es 7, que es el pH ideal. Cuando nos vamos a 8, si le aparece pH 8, quiere decir que es 10 veces más alcalino. Si nos vamos a 9, es 100 veces más alcalino. Y si nos vamos a 10, es 1000 veces más alcalino que lo deseable. Y si nos vamos para abajo, pH 6 es 10 veces y así. Entonces, esos ambientes son de riesgo, entonces tendrían que ver, primero, cómo viene el año, dónde está la napa, y segundo, hacer el análisis de suelo. ¿Qué tienen que medir? Y el pH, el porcentaje, eso igual vayan con un colega profesional que los va a asesorar, pero hay algunas medidas, cuando uno va a hacerse un análisis de sangre, depende de lo que quiera, se hace el análisis. En estos suelos hay que hacer pH, lo que es conductividad, que da la idea de la sal, y otro valor que da es el porcentaje de sodio que tiene. Entonces eso se lo dan a un colega y le va a interpretar, pongo algún peso ahí y te va a decir sí o te va a decir no. La plata hay que cuidarle, más en estos momentos. Pero si van a aprovechar esos ambientes, ¿no? Esto es el maíz de Guinea en un pelo de chancho el año de la seca del 2008. Fíjense la variabilidad que hay, de entre 2.000 y 4.000, casi 5.000 kilos. Porque no es todo igual ese ambiente. Fíjense, esto fue con el año de la seca. Pero en ese lugar había pelo chancho. Un pelo chancho produce 1.000 kilos de un pasto que ya lo conocen. Esto es un pasto un poco mejor. Estos son los sorgos que nosotros evaluamos, que los genera el INTA Manfredi y los comercializa por el criadero Peman, esto es en la seca del 2008, 2009, y esta el año siguiente, que fue muy, muy bueno. Se llegó a producir 15.000 kilos de materia seca total. O sea, la idea es que no hacer agricultura acá, Esto es para aprovechar con animales. Este silero y este es más barato, porque es una variedad de INTA que ustedes se la pueden guardar la semilla. Esta es una variedad, este es un híbrido.
Yo, si no quieren gastar, usen este, que es bastante bueno también, y se guardan la semilla ustedes, si logra semillar. Pero son para hacer pruebas. Yo diría que hagan pruebas. Después se largan con... Pero son sorgos que se han adaptado ahí. ¿Ven? Esto, la idea se dejó para evaluar la productividad para diferido. Y acá esto era el equivalente a dejar el 40% para alimentar el suelo. Bueno, ¿alguna duda de los ambientes ganaderos? ¿Alguna pregunta? O sea, en síntesis, este año por lo que pinta, ya les digo, pinta como para un año que no va a llover. Después vamos a ver dónde entran los frentes. Pero la tendencia es a que va a llover normalmente. Miren la napa, hagan análisis de suelo y después consulten a un colega a ver qué les recomienda. Pero es probablemente que este año se puedan cultivar estos ambientes. Pero traten de hacer un... Porque nosotros antes, hasta hace un tiempo, estos ambientes tenían agropiro. Mucha gente sembraba agropiro. Pero sembrar un agropiro, está bien, viene el año, siembra. Y capaz que a los 2 años está bajo el agua ese agropiro. No es poca plata sembrar un agropiro hoy, como está el clima de tan variable. Bueno, nosotros los ambientes de loma lo vemos como complemento necesario de la ganadería. Vamos a ver algo rápido, porque si no Gonzalo me va a matar. Vamos a, más que nada, acá ya hay muchas más alternativas, ¿no? Yo un poco me voy a centrar en la MOA, algunos datos de complemento entre soja y ryegrass. El sorgo para mí es una planta extraordinaria por la variabilidad de opciones que nos da, porque hay sorgo para cualquier cosa. Fíjense, hay sorgo para, bueno, acá está mal, el sorgo granífero para grano, el doble propósito, que es, estos son interesantes, lo que llaman doble propósito, porque el que es ganadero tiene grano y son 50 centímetros más altos, o sea que tiene más más hojas. Están los sileros, que para hacer silo, este es el de pastoreo. Están los de fotosensitivos, que también son de pastoreo. Estos son más tardíos y no florecen, o florecen allá en marzo. Hay gente que los deja, pero son de 4 metros, para pastoreo diferido no sirven, porque pura caña. Bueno, está el maíz de Guinea, y hay gente que lo usaba en una época para hacer alcohol. Hay un montón de sorgos, ¿no? Y variantes dentro del sorgo también. Pero ustedes, según lo que quieran, yo pasé una filmina rápido, pero según la categoría que ustedes quieran suplementar, la calidad siempre va a estar en los graníferos y en los doble propósito. Cuando se van a los forrajeros, desde el punto de vista de digestibilidad y calidad, cae. O sea, si se buscan engorde, busquen, yo aconsejo los doble propósito, que son los que tienen buena provisión de grano y tienen caña. Bueno, este es un ensayo que hicimos para sorgo, para silaje. Fíjense la importancia de la fertilización. Esto no tenía nada, son kilos de materia seca por hectárea. Acá le pusimos fósforo, no tiene nitrógeno, no tiene urea. Pero fíjense, acá después tiene urea y acá tiene urea más azufre. No hubo respuesta al azufre. Pero fíjense que hay 9.000 kilos de diferencia por agregar O sea, el tema de la fertilización. Si alguien va a sembrar un sorgo para silo, hay que maximizar la producción y la fertilización es una herramienta importante. Y fíjense cómo la fertilización, a medida que se aumenta el porcentaje de panoja, que es la parte donde está el grano, que es la que aporta energía, crece en forma importante, o sea que crece el aporte de grano. Sí, pero habría que agregar... yo en un ensayo que no lo tengo acá, que hicimos con Agropiro, en ese lote que le mostré que estaban los sorgos secos, vio que estaban... Habíamos hecho el pH 9, había que echar 4.000 kilos de... no, el boleo. Y eso mejora puede mejorar al principio, pero después la raíz se va para abajo. Fíjense, acá esto es un ensayo que tiene algunos años. Esto es ya un lote de pH 8 y algo, no es tan malo, pero se probaron distintos tipos. Hay graníferos, doble de propósito, sileros fotosensitivos. Cuando vean BMR, es una mutación que tuvieron los sorgos, que tienen mejor calidad porque tienen menos lignina. La lignina es un
una sustancia que la naturaleza generó en un momento que permitió que existieran árboles. Antes no había árboles, allá lejos desde ese tiempo. Cuando se produjo la mutación y apareció la lignina, aparecieron los árboles. Lo que pasa es que en la forrajera la lignina es negativa porque es la lignina es la que le da el cemento a los tallos para que puedan sostener la espiga. A la planta le importa reproducirse, no le importa que la coma la vaca. Entonces, todas las especies quieren dejar descendencia, o sea, que quieren dejar semilla. Imagínense si la caña, digamos, crece y no tiene fuerza, ustedes lo saben cuando se vuelca un cultivo, ¿no? La lignina es lo que hace que el trigo, todas las gramíneas, todas las especies se sostienen por la lignina. Pero para los animales le quita calidad. Entonces, hay sorgos que se llaman BMR, porque es nervadura marrón, que son de mayor calidad, porque tienen menos lignina. Fíjense, las producciones depende de la variedad, pero fíjense que lo blanco, que es la panoja, que es lo que interesaría más, va cambiando, depende qué tipo de sorgo sea. O sea, hay mucha variabilidad en este aspecto. Y la calidad para el diferido es una calidad intermedia, es para vaca, el diferido es para vaca. Si van a hacer un diferido con vaquillonas, tienen que suplementar con proteína, o sea, speller de girasol o un pastoreo al lado con un verdeo. Pero a la vaquillona no le hagan el diferido solo porque no alcanza. Apenas alcanza para la vaca para mantener el diferido en pie, que es una de las técnicas que se ha difundido en la región. Es una práctica barata, porque ustedes siembran el sorgo, lo dejan crecer y lo empiezan a aprovechar ahí en abril hasta junio, son 90 días. Pero si le dan proteína, mejoran. La vaca más o menos se mantiene o baja un poquito, pero mantiene la condición corporal en una parte del invierno que no hay nada. Bueno, ahí están clasificados. Ven, los graníferos tienen más panoja, los doble propósitos también tienen una cantidad importante. Y esto es para que ustedes vean que no tienen que sembrar tanto. Supónganse un rodeo de entre 50 y 100 madres, fluctúa entre 6 y 12 hectáreas, no hay que sembrar una enormidad. O si tienen más, fíjense que no son tantas hectáreas que hay que sembrar. Por supuesto, habría que hacerlo más o menos bien como para hacerlo menos superficie y que sea más productivo. Bueno, está el doble aprovechamiento, pero que es una alternativa que también se puede usar para tener en algunos doble propósito un aprovechamiento de enero, si quieren, que le sacan calidad y sacan algo de proteína, porque después rebrota, y más o menos dependiendo de qué tipo de sorgo, se logran producciones como si fuera un solo corte, ¿no? Pero es una alternativa que también la gente de la Universidad de Loma de Zamora, que trabaja en sorgo, la ha visto como una opción para tener en cuenta. Moa, rápida, no sé cómo estamos con el tiempo. ¿10? Esto es un cultivo fusible. Nosotros lo vemos, obviamente lo ideal sería tener el rollo de pastura, de alfalfa, eso creo que sería lo ideal. Pero hay muchas circunstancias, cuando el año viene complicado, la moa es un cultivo muy interesante para zafar, incluso hasta de secas. Porque nosotros en el año 2008 sembramos una moa en enero que llovió, después en febrero normalmente vieron que llueve. Pero sembramos una moa el 28 de enero y sacamos 4.000 kilos de materia seca, con una fertilización más o menos normal. O sea, y después vamos a mostrar otra cosa que va en contra de la sustentabilidad, pero para una emergencia puede servir, ¿no? Pero la moa es un cultivo fusible para situaciones críticas, más allá de que la pueden sembrar como una común, pero hoy en el mercado hay varios materiales, el mercado nuevo de INTA, que es Nará, nosotros la evaluamos el año pasado, es esta, fíjense, esta es carapé o yaguané. O sea, hoy en el mercado está Nará INTA, yaguané INTA, carapé plus INTA y colorada. Esta es vieja, esta NN, creo que es una carapé. Porque la colorada que yo me acuerdo que vi hace muchos años era una de muy mala calidad, peluda, ¿no? Esta para mí es una carapé degenerada. Pero hoy esta es más tardía, fíjense, acá cuando la cosechamos, que con Gonzalo, esto es el 9 de julio, pero fíjense que acá estaba ya la panoja y acá todavía no estaba la panoja. El problema que tuvimos acá con esta, que la semilla que nos dieron era mala, nació mal y los tallos que dio esto eran árboles.
O sea, produjo, pero eran para nidificar no se puede, porque un tallo. Pero fíjese el tamaño, fue un año espectacular para MOA, ahora van a ver los datos. Pero las fechas de siembra, ven que el mes, por lo menos están ahí, tranquilamente la pueden sembrar arriba de un trigo. Nosotros la hemos sembrado hasta enero y anda. No quiere decir que la aconsejemos sembrar en enero, ojo. Esto es acá en Bolívar, fíjese, Gonzalo empezó del 15 de noviembre hasta el 16 de enero con un año bueno, produjo... Esto fue el año pasado, miren lo que era. Esto tenía 120 kilos de fosfato monoamónico y 150 de urea. Miren el tamaño, miren esta persona. No quiere decir que todos los años van a tener así. Pero bueno, estos son los datos. Obviamente que estos son parcelas chicas, no contemplen el error de concentrar en un lugar, pero esta nará por la falla de siembra nos produjo esto. Pero fíjense que anduvo con y viendo otros trabajos más o menos manifiestan lo mismo en buenos años. Es un cultivo que responde linealmente al agregado de nitrógeno, de urea. Y esta es una experiencia que hicimos para situaciones de emergencia, la doble fecha de siembra. O sea, esto va reñido contra lo que es deseable. Pero en situación de inundación, donde las lomas tienen humedad y se pueden cultivar y uno necesita forraje, piensen que en 60 días la tienen. Acá se sembró, la primera fecha dio 9.000 kilos y la segunda se sembró... La primera se sembró el 17 de octubre y la otra se sembró el 30 de diciembre. O sea, reitero, esto para situaciones de emergencia. ¿No? Nosotros no aconsejamos porque esto es muy extractivo. Piense que son 2 cosechas para heno, ¿no? Pero es una posibilidad para años complicados. Bueno, en síntesis, el clima... yo tenía una película para pasarle, pero no sé si se va a ver. El clima es una cosa, el concepto de clima es una cosa de muy largo plazo, que no es algo estático. Hoy el hombre está incidiendo. Hoy se conoce cada vez más. Miren los pronósticos. Traten de usar las napas como fuente de información de su campo. Traten de usarla para el lado positivo, es decir, tengo la napa cerca y Gonzalo les va a explicar cómo son las raíces de los cultivos, hasta dónde llegan, que les puede servir para tomar decisiones. Y aprovechenla y también aprovechen, lo ideal sería tener, que se pudiera organizar un sistema de alarma regional, que digan, bueno, la región tiene la napa a tal distancia y va a venir un año niño fuerte, como fue el año pasado. Si entraban las frentes hacia nuestra zona, estoy seguro que hubiésemos estado muy, pero muy mal, porque ustedes vieron lo que llovió en el norte, ¿no? O sea, para nosotros fue un año bueno, pero hoy hay información como para tener indicios. El clima es muy variable y también es muy variable espacialmente. Como para cerrar, ¿se acuerdan que el año 2012 fue muy llovedor? Acá creo que en la ciudad llovieron 1.600 milímetros. En 9 de julio nosotros medimos en la agencia de INTA 1.900. Pero en un campo, en la zona de Mulcay, que está en línea recta 30 kilómetros, llovieron 1.400. O sea que llovieron 500 milímetros menos en 30 kilómetros. O sea, hay variabilidad en la región pampeana, que vieron esa imagen que yo les puse del año de Niña, que había lugares que no les faltaba agua. Pero también están las variabilidades locales, o sea, cuando hablan de pronóstico, tómenlo con la reserva que... Ustedes fíjense en las tendencias, si el año es niño, bueno, el año va a ser... Y después hay que persignarse y que Dios decida, ¿no? Pero no se sabe por dónde entran los frentes. Eso hasta ahora, yo lo he consultado con los especialistas, los frentes no se sabe por dónde van a entrar. Así que bueno, si tienen alguna duda, igual
Acá está la agencia de INTA, que Gonzalo generosamente va a tratar de ayudarlos en cualquier cosa que precisen de este tipo, ¿no?